La llamada de Paco, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Victoria y lo que te voy a relatar es completamente cierto. Solo te pido que por respeto a las familias de las demás personas involucradas no publiques los nombres reales ni las fechas exactas. Había quedado con 3 amigos de ir a la fiesta de cumpleaños de Lucy, una amiga de la escuela. Paco, Ernesto y David pasarían por mí, a mi casa a las 10 de la noche, así que decidí tomarme mi tiempo para arreglarme. Cuando suena mi teléfono y era Lucy, diciéndome que si no pensábamos ir a su fiesta, que ya era tarde, y cuando vi el reloj, eran casi las 10:30 de la noche. El tiempo se me había pasado volando. Así que un poco apenada le dije a Lucy que ya íbamos en camino. Furiosa le marqué a Paco, le dije que ya era muy tarde. Él se escuchaba algo tomado, pero estaba muy contento. Me dijo que estaban a 10 minutos de mi casa, que no me enojara, que se les habían atravesado unas cuantas cervezas. Les dije que se vinieran con cuidado, ya que alcanzaba a escuchar que Ernesto y David también estaban algo tomados. Así pasaron varios minutos y ellos no llegaban. A las 12 de la noche me grita mi mamá que me ponga la pijama, que ya es muy tarde para salir. Volví a marcarle a Paco para reclamarle el por qué su culpa no iría a la fiesta, pero esta vez no contestó, solo sonaba el buzón. Le marqué a Ernesto y a David y también me mandaron a buzón. Les escribí un mensaje que si no me querían llevar me lo hubieran dicho y que esperaba que se divirtiera mucho. Me quedé dormida de tanto llorar. A las 3 de la mañana me despertó el celular. Era una llamada de Paco, pero como estaba muy molesta decidí no contestar y seguir durmiendo. En la mañana muy temprano me despierta mi mamá para darme la noticia que Paco, Ernesto y David habían tenido un accidente y que lamentablemente los 3 habían muerto. No lo podía creer, me quería volver loca. Por la tarde asistimos al funeral y justo cuando estaba por entrar me entró una llamada del número de Paco. Respondí de inmediato pero nadie contestaba. Supuse que era su mamá que intentaba llamarme y al acercarme a ella para darle el pésame, le dije que necesitaba algo. A lo que ella extrañada me dijo que por qué lo preguntaba. Y le respondí que por la llamada que me había hecho del celular de Paco minutos atrás. Ella aún sin poder creer lo que decía, saqué mi teléfono y le mostré la llamada. Pero la mamá de Paco me contó que no encontraron ningún teléfono. Incluso le faltaban bastantes piezas al carro por la volcadura tan fuerte que sufrieron. Me quedé algo intrigada. Le hice el comentario que Paco me había llamado minutos antes del accidente, pero como estaba molesta no le contesté. ¿Y a qué hora fue que te llamó mi hijo, Victoria? Como a las 3 de la mañana, señora. Eso no puede ser posible. El accidente ocurrió a las 11 de la noche y murieron al instante. Me quedé sin palabras. La señora se levantó para acercarse al ataúd de su hijo y se llevó mi celular sin darse cuenta. Cuando de repente comenzó a sonar mi celular y al darse cuenta la señora comenzó a gritar: «Es Paco, Victoria». Todos los presentes se acercaron a ver el alboroto y se dieron cuenta de lo que decía era verdad. Por más que la mamá le hablaba, jamás hubo respuesta. Después del funeral, mis padres tuvieron que irse a quedar a casa de mi abuelita, así que tendría que quedarme sola en casa. Motivo por el cual invité a Lucy para consolarnos mutuamente, ya que ambas éramos muy amigas de ellos. Serían las 2 de la mañana cuando unos golpes en la puerta nos despertaron. Abrí a toda prisa, creyendo que le había pasado algo a la abuela, pero cuál fue mi sorpresa al ver que no había nadie. Cerré la puerta nuevamente y justo cuando estaba por dormir nuevamente se comenzó a escuchar música muy fuerte. Y nuevamente los golpes. Esta vez no abrí, pensé que sería algún ebrio que se había equivocado de dirección. A la mañana siguiente llegaron los padres de Lucy, pero ella sí que salía a despedirla. Y cuando estaba por cerrar la puerta, me grita Amanda, mi vecina: «Victoria, ¿pero qué escándalo traías anoche con esos muchachos?» «No entiendo, señora Amanda, ¿a qué se refiere?» «Pues a qué va a ser, muchacha, tus 3 amigotes con los que siempre andas. Estaban de fiesta con la musicota y te has de ver enojado, porque ellos tocaban y tú nomás no les abrías la puerta».
Pero que te quede bien claro, Victoria, a la otra le hablo a la policía. En ese momento solté el llanto y la señora Amanda se acercó y comenzó a decir que no era para tanto, que solo quería asustarme, que no nos haría nada, ni a mí, ni a mis amigos. No es por eso que lloro, señora Amanda. Entonces, Victoria, ¿qué pasa? Es que mis amigos murieron en un accidente y apenas ayer los sepultamos. Mi vecina se fue sin decir palabra alguna y desde ese día no me habla. Les pido a quien lea esto me ayuden, por favor. Ya es casi un año que sigo recibiendo llamadas sin que nadie conteste y aún siguen tocando la puerta por las noches. El policía, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, quisiera relatar mi historia. Solo pido por favor que sea de forma anónima, ya que quiero evitar poner en riesgo la vida de mi familia o la mía. Gracias por su comprensión. Yo era policía judicial. Mejor dicho, era un muy buen trabajo, aunque tenía sus riesgos. Pero la buena paga lo hacían que valiera la pena. Andando de rondín como a las 1:30 de la mañana, nos piden que vayamos a un domicilio con calidad de urgencia, ya que iríamos a reventar una vivienda que usaban como casa de seguridad. Nosotros usamos el término de reventar al hecho de entrar a la casa señalada usando la fuerza. Cuando llegamos de atrás de nosotros, llegaron varias unidades para el refuerzo. En ese momento que nos disponíamos a entrar, nos comenzaron a disparar. Después de 10 minutos de intercambiar balas, por fin pudimos entrar. No se imaginan la escena tan terrible con la que nos encontramos. Estaba un muchacho de escasos 20 años con graves heridas de bala. Algo que me llamó mucho la atención fue que en su mano derecha traía un dije de la Santa Muerte que apretaba con gran fervor. «Ayúdeme, jefecito», gritaba desesperado. «No es que me estoy muriendo». Traté de salir a pedir ayuda y me dijo mi jefe en turno: «Deja que se muera ese cabrón». Al escuchar eso me quedé perplejo. No entendía cómo le importaba la vida a aquel pobre muchacho. Me acerqué y tomé su mano pidiéndole perdón. En ese momento el joven, con su último aliento, le grita a mi jefe: «Te vas a arrepentir, mi niña se encargará de eso», dijo refiriéndose a la Santa Muerte. En eso sacó su pistola y le dio un tiro en la frente. Desplomándose frente a mí, sentí desmayarme. Fue en ese momento cuando un compañero se acerca para ver cómo estaba y le dije que me saquen del lugar. Estando afuera me derrumbé. No podía creer que no hubiera hecho nada por salvar la vida de aquel joven. Prendí un cigarrillo y me subí a una unidad. Estaba a punto de irme cuando me dice mi jefe que entre por el cuerpo de aquel joven y lo tiré por ahí. Traté de rehusarme, pero fue inútil. Entre mi compañero y yo lo subimos a la camioneta y nos dirigimos hacia una brecha a las afueras de la ciudad. «Ayúdame a bajarlo con cuidado», le dije a mi pareja. «Pero pareja, este ya está bien muerto», me dijo en forma de burla, a lo que yo le contesté molesto que merecía todos nuestros respetos. Lo dejamos ahí como si estuviera dormido y nos fuimos. Esa noche no pude dormir. Soñaba con la santita. La veía parada a mis pies sin decirme nada. Me puse a orar un rato para por lo menos tranquilizarme y pedir por el alma de aquel pobre muchacho. En la mañana que me subí a la camioneta, vi cómo ese dije de plata de la santita estaba colgado en el retrovisor. No se me hizo muy extraño, porque creía que mi compañero se la había encontrado en la camioneta y la había colgado sin darme cuenta. Lo que sí me ocasionaba era un escalofrío horrible el subirme a la unidad. Sentía que alguien me miraba y podía sentir una tenue respiración en mi nuca. Encendí la camioneta y me dirigí al trabajo. Al entrar a la corporación, me gritó uno de mis compañeros: «Tan temprano y ya traes lacra», me dijo riendo. «Vaya que tú no pierdes tiempo», a lo que le contesté que de qué hablaba, que venía solo. A lo que mi compañero se aproxima a mí y algo sorprendido me pregunta que dónde escondía al muchacho que traía atrás. Yo lo invité a que revisara para que se diera cuenta que no estaba nadie. Él solo se limitó a despedirse y darse la media vuelta de inmediato. A partir de ahí, varios amigos y compañeros me aseguraban ver siempre un hombre acompañándome. No importaba si era de día o de noche, él siempre estaba ahí.
Después de una semana de aquel incidente, me entero que unas personas que se dedicaban al crimen organizado mataron a la familia del jefe a las afueras de un centro comercial. Le dieron el tiro de gracia a sus hijos y esposa, justo como él lo había hecho con aquel joven. A mí me estaba pareciendo demasiada casualidad, así que decidí ir con una persona que me recomendaron mucho, Juanita, creo que era su nombre. No necesité decirle nada. Cuando llegué, la señora abrió la puerta. Yo aún ni siquiera me había bajado de la camioneta cuando me dijo: vaya que te has tardado. Mi niña me dijo que vendría, pero nunca pensé que te fueras a tardar tanto. Yo solo me quedaba mirando a la señora y ella sonrió y me dijo: anda, pasa muchacho, y tráeme el regalo que me trajiste. ¿Regalo? Pensé a mis adentros. Yo no traje ningún regalo. Así que ignoré el comentario y bajé de la camioneta para entrar a la humilde casa. Pero al estar adentro, ¿cuál sería mi sorpresa? Que vi algo que me llenó de pavor y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero al intentar hacerlo, la señora se cruzó en mi camino impidiéndome el paso. Una cara de terror se dibujaba en mi rostro. Tranquilo, tranquilo, dijo sonriendo. No te va a pasar nada. En medio de la sala está un altar enorme que le brindaba tributo a la santita, y hay un enorme retrato del joven que mi jefe había asesinado días atrás. No lo podía creer. Esto parecía una pesadilla. La señora me pidió que me sentara, me dio un vaso de agua y un pan duro para el susto, y me comienza a platicar que él era su hijo, que ella sabía a lo que se dedicaba, y sabía que tarde que temprano ese sería su final. Lo que realmente le molestaba es cómo lo habían mandado tirar, como si fuera un perro. Cuando contaba todo esto, se podía ver cómo se llenaban de rabia sus ojos. Yo trataba de explicarle que yo traté de ayudarlo, cuando ella me interrumpió y dijo que lo sabía todo, que le entregara el dije de su hijo y que ella a cambio me daría protección para no acabar como la familia de mi jefe, ya que su hijo así lo había dispuesto cuando la vino a visitar. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. En ese momento se abre de golpe la puerta y yo esperaba la llegada de alguien, pero nadie entró. La miré preocupado y me dice: no te preocupes, ese fue mi hijo. Ahora sí va a descansar en paz. Lo estuviste paseando toda la semana y ahora que por fin viniste, él se podrá ir. Lo cuento y parece como si hubiera sido ayer. Yo sigo acudiendo con doña Juanita hasta la fecha. Voy a darle sus vueltas cada 15 días para que me dé mis limpias y sus flores a mi niña. Ya gracias a ella nunca me ha pasado nada y es por eso que me hice muy devoto de ella. Me da salud, dinero, protección y amor. Lástima que no puedo decir lo mismo de mi jefe. Él cada día va de mal en peor. Siempre que empieza una relación, se la terminan matando. Él ha tenido varios atentados, incluso hasta una pierna ha perdido. Yo en 2 ocasiones le he preguntado a doña Juanita que cuándo lo va a perdonar, que ella ha sufrido bastante, que le ayude, a lo que ella me responde, llena de coraje: con nada pagará la muerte de mi hijo. Si aún no estás suscrito, agradecería mucho que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Mariana, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola,
me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo: tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté: ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba, y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz, y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El canal. Mi amigo Miguel, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Lo siguiente que te quiero contar es algo que me ha perturbado hasta la fecha. No sé cómo llamarlo o si esto tiene explicación alguna, o fue simple coincidencia. Te contaré exactamente a qué me refiero. Conocí a mi amigo Miguel porque él era novio de una de mis primas. Lamentablemente su relación no funcionó, pero Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él decía tener un don de ver personas que según él ya habían fallecido. Al principio creía que él solo quería asustarme o hacerme alguna especie de broma, pero conforme lo fui conociendo, me di cuenta que ese tema se lo tomaba con bastante seriedad. Yo empecé a creerle cuando un compañero de la universidad lamentablemente murió en un accidente de tráfico y le pedí a Miguel que si podría acompañarme al velorio. Y justo antes de entrar al velatorio, Miguel me detiene y me dice: Oscar, tu amigo está aquí. Yo, un poco molesto, le dije que no era momento de estar con sus cosas, a lo que Miguel en tono molesto me decía que no mentía, que lo escuchara, ya que su amigo tenía algo importante que decirme. Decidí escucharlo y para comprobar que fuera cierto, pedí a Miguel que me lo describiera y así lo hizo. Lo describió tal cual era. Pablo, yo aún escéptico, creí que era una simple coincidencia y le dije que se lo haría más difícil, que me describiera con qué ropa lo estaban velando y luego de corroborar, escucharía todo lo que según Miguel, Pablo tenía que decir. Muy bien, dijo Miguel, seguro de lo que decía. Tu amigo Pablo trae un traje azul marino, mismo que usaron para ser chambelanes de su prima Karen. No dije nada, solo sonreí y le dije que entráramos. Avanzábamos unos pasos cuando me dice Miguel: y trae la camisa azul cielo que le regalaste en su cumpleaños. Volteo de inmediato y le digo: ¿cómo es que sabes eso, Miguel?
Pablo me lo dijo. Comenzaba a darme bastante miedo. Cuando por fin nos encontramos dentro, le di el pésame a la mamá y con algo de miedo me acerqué al ataúd de Pablo. Juro que casi me desmayo al ver que efectivamente Pablo estaba vestido con el mismo traje y camisa que Miguel me había descrito. Sentí un miedo tremendo, quise desmayarme, comencé a sudar y me faltaba el aire por el miedo que sentía. Decidí salirme a toda prisa de ahí, ya que el miedo me invadía. Miguel corrió tras de mí y me dice: ¿ves? Te dije que no mentía. ¿Pero cómo es que puedes hacer eso, Miguel?, pregunté nervioso. No lo sé, contestó pensativo. Creo que desde niño los veo, pero eso ahora no es lo importante. Pablo dice no tener mucho tiempo y quiere pedirte un favor. ¿Un favor?, pregunté nervioso. ¿Qué clase de favor? Tienes que decirle a su mamá que él antes de morir compró un seguro y todos los papeles están bajo su colchón. Que no se preocupe, que él siempre pensó en ella. Yo le dije que lo haría y que se fuera tranquilo, que jamás abandonaría a su familia. Miguel dijo que él estaba en paz ahora y que podría descansar. Fue de inmediato y se lo hice saber a su mamá. Y este ha sido uno de los muchos casos que ha tocado vivir con Miguel. Poco a poco les iré escribiendo otras de mis experiencias con mi amigo Miguel. Recuerda que en la descripción de este video está el link de la página de Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Síguela. La mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El funeral de Manuel, escrito por Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Soy de un pequeño pueblo de la ciudad de Durango y mi relato es el siguiente. Mi hermano Manuel era el mayor y el que estaba a cargo de mi hermana Lorena y de mí. Nosotros teníamos en aquel tiempo 7 y 10 años y Manuel tenía 17 años. Se suponía que él debía de amarnos y protegernos, pero era todo lo contrario. Él siempre nos golpeaba y abusaba de una manera inapropiada de nosotras dos. Es por eso que al cumplir los 14 años me fui de mi casa y al año regresé por Lorena para sacarla de ese infierno. Se han de preguntar el por qué nunca se lo dijimos a mis padres, pero es que en ese tiempo eran de mente muy cerrada y en lugar de ayudarnos, podríamos recibir una buena paliza. Pasaron los años y Lorena y yo pudimos superar todo el mal que nos hizo Manuel y logramos hacer nuestra familia hasta que recibimos esa inesperada llamada. Era mi madre comunicando que Manuel había muerto por la mañana, que teníamos que ir de inmediato. Lorena y yo decidimos ir para ayudar a mamá con lo del funeral. Llegamos y comenzamos a barrer el patio donde íbamos a velarlo. Del pueblo de donde soy se acostumbra a hacer comida para darle a las personas que van a rezar. Estábamos prendiendo la leña cuando del cuarto donde se quedaba mi hermano comenzaron a escucharse fuertes golpes, como si quisieran tumbar las paredes. Las personas que nos estaban ayudando a preparar la comida comenzaron a rezar, ya que doña Emma decía que mi hermano Manuel estaba recogiendo sus pasos, que hiciéramos caso omiso de lo que escuchábamos, que lo dejáramos que se despidiera de sus cosas a gusto. Tratamos de seguir haciendo la comida cuando de repente escuchamos cómo gritaban mi nombre y el de mi hermana, una y otra vez. Lorena, al escuchar su nombre, cayó desmayada de la impresión. «Es Manuel», dijo una vecina llorando. «Pobrecito, ya está recibiendo su castigo por todo lo que hizo». Nosotros nos quedamos mirándola con molestia y decidió irse por miedo. A los pocos minutos despertó Lorena bastante nerviosa y dijo que se marcharía, que ella no le debía nada a Manuel y que no se quedaría. Mi madre, un poco triste, no trató de detenerla, así que para disimular su molestia, dijo que iría a acomodar unas sillas en la sala para que rezaran adentro, porque se soltó un aire muy fuerte y comenzó a chispear. Nosotros nos fuimos a traer unos refrescos a la tienda y cuando venimos de regreso, vimos como varias señoras y señores salían corriendo y gritando de la casa de mi mamá. Yo, asustada por creer que le había pasado algo a mi madre, aceleré el paso para ver que todo estuviera bien, cuando doña Emma me agarra del brazo
y me pide que no entre, porque Manuel está sentado en una de las sillas. ¿Pero qué es lo que está diciendo, doña Emma? ¿Cómo puede ser eso posible? Mi hermano está muerto. ¿Dónde está mi mamá? Ay, mijita, tu madre está adentro rezando para que pueda descansar en paz tu hermano, pero él sigue sentado en la silla. ¿Y qué podemos hacer, doña Emma?, pregunté asustada. Corre, corre, mija, y ve por el padre y explícale todo lo que está pasando. Cuando llegué a la iglesia y le conté lo sucedido al padre, inmediatamente accedió y tomó un maletín donde colocó 2 cirios y agua bendita y nos fuimos enseguida. Cuando llegamos la gente seguía afuera sin querer entrar. Mi madre al vernos rompió en llanto y le dijo al padre que nos ayudara, ya que aún seguía Manuel ahí. El padre prendió los 2 cirios y mientras oraba colocaba la cera de los cirios en forma de cruz en cada una de las sillas. Yo le pregunté para qué hacía eso y él respondió que era para que él ya no se pudiera sentar y se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Pidió que colocáramos una jarra de agua debajo del féretro, ya que muy probablemente él tenía sed, y nos dijo que tenía que venir mi hermana para que le diera su perdón. Tardamos bastante para que aceptara, y cuando por fin la convencimos, nos pusimos alrededor del féretro y comenzamos a decirle que lo perdonábamos por todo el mal que nos había causado, que se fuera en paz. Después de eso, el padre cerró el féretro y pidió que lo amarráramos con un lazo mojado con agua bendita y lo fuéramos a enterrar esa misma tarde. Cuando quitamos la jarra para sacar el féretro, esta se encontraba totalmente seca. Tuvimos que volverla a llenar de inmediato y dirigirnos con ella hasta el panteón. Ya cuando estábamos por enterrarlo, del ataúd comenzó a brotar pequeños hilos de sangre. Nunca supe por qué fue eso, pero el padre les dijo que se apresuraran a bajarlo. Los sepultureros gritaron con horror al darse cuenta cómo el ataúd comenzaba a moverse con bastante fuerza. Todos los presentes podíamos escuchar los gritos desgarradores de mi hermano. El padre sacó de inmediato un aceite y comenzó a echárselo en el ataúd. Yo no entendía bien lo que hacía, ya me encontraba en shock, y después de pronunciar unas palabras en un idioma que no entendía, todo quedó en aparente calma. Ya no había más gritos y el ataúd por fin estaba quieto. No sé si ustedes me crean, pero juro que no les miento. Hasta la fecha no me he vuelto a parar ni en el panteón ni en la casa de mi mamá, ya que decidimos venirnos para la Ciudad de México y olvidarnos de lo sucedido. Aunque supe por mi madre que el lazo con que amarraron el ataúd sigue apareciendo afuera del cuarto de mi hermano, los vecinos aseguran que lo han visto deambular por las calles del pueblo gritando mi nombre y el de mi hermana. Ya le hemos mandado a hacer varias misas y esto no para. Si alguna persona pudiera ayudarnos, se los agradecería mucho. Nosotros ya no hemos visto nada desde aquel día, pero mi madre se está volviendo loca. Yo creo que entre las personas que te siguen, alguien debe de saber qué hacer. Gracias. La Ouija, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Soy de la Ciudad de México y esta es mi experiencia. Todo comenzó cuando mi papá decidió comprar una casita a las afueras de la ciudad. La casa era bastante grande y estaba a muy buen precio. De hecho, le quedó algo de dinero para hacerle algunos arreglitos. Mis hermanos y yo nos resistíamos a mudarnos tan lejos, ya que siempre hemos vivido cerca del centro. Por su parte, mi mamá estaba fascinada con la idea de por fin tener su casa propia. Aceleramos la mudanza y todo transcurría de lo más normal. Lo único bueno de esa casa es que cada uno de mis hermanos y yo tendríamos nuestra propia habitación. Ese día fue bastante ajetreado, así que al final del día todos estábamos muy cansados. Mi papá trajo algunas pizzas para cenar. Estábamos en medio de una pequeña discusión por quién ocuparía las habitaciones, cuando sin motivo alguno se cayó un alterón de platos que se encontraba encima de una mesita de la cocina. En ese momento todos nos quedamos callados. Fue un silencio bastante perturbador. Cuando mi mamá comienza a buscarle la lógica para tratar de tranquilizarnos, mi hermano mayor, que siempre le ha gustado los temas paranormales, dice que mañana pedirá una ouija prestada para estar seguros que no hubiera fantasmas.
Todos lo tomamos a broma y lo retamos para hacerlo al día siguiente. En la mañana Carlos, que es mi hermano mayor, salió a pedirle prestada la tabla a un compañero de la universidad. Al cabo de mediodía ya se encontraba de regreso en la casa. No lo podíamos creer. La había conseguido. Le pedimos jugar enseguida, a lo que nuestra petición fue negada. No lo usaríamos hasta que estuviéramos todos. Ese fue el trato. Por la noche que llegó mi papá, ya teníamos todo listo para empezar. Nos sentamos alrededor de la tabla, mis dos hermanos, mis padres y yo. Dijo que papá y él lo harían primero. Colocaron sus dedos sobre el triángulo y empezaron a preguntar que si se encontraba alguien en la habitación. Estábamos un poco nerviosos, ya que una de las puertas se cerró de golpe sin motivo alguno. No había corrientes de aire ni nada por el estilo. Preguntamos nuevamente sin obtener respuesta, a lo que mi padre, ya enfadado, nos dijo que nos fuéramos a cenar, que aquí no había nada de fantasma. Pero en cuanto quitó los dedos del triángulo, comenzó a moverse tan velozmente que fue imposible leer lo que decía. Mi hermano, asustado, aventó la tabla al suelo. ¿Qué demonios fue eso?, Carlos preguntó. Mi papá, molesto, creyendo que mi hermano lo había hecho. No lo sé, dijo muy asustado. Eso es solo que no dejaba de moverse, y no supe qué hacer. Entonces mi madre la levantó del suelo y comenzó a preguntar: ¿hay alguien en este momento con nosotros? Sí, marcaba el cursor. Todos nos mirábamos y preguntábamos: ¿por qué a mamá? Y a Carlos sí le contestaba: ¿necesitas que te ayudemos a ver la luz? Cuando nuevamente le contesta y le dice que no. ¿Estás molesto? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero a ese hombre, dijo refiriéndose a mi papá. Eso nos causó bastante risa, cosa que le gustó a mi papá, y dijo: basta de tonterías, y le quitó la tabla a mi mamá. Cuando mi papá se dirigía hacia afuera con la tabla, sintió cómo se la jalaron con tanta fuerza que fue imposible seguir sosteniéndola. Cuando cayó al suelo se deslizó y, como si alguien la jalara, llegó a los pies de mamá. El cursor comenzó a moverse. Nuevamente jugamos. Ahora sí estábamos realmente aterrados. ¿Cómo podía ser posible eso? Era tanta la impresión que no nos dimos cuenta que mi padre sangraba de la mano. Tenía una especie de aruños bastante profundos. Cuando mi madre corrió a querer ayudar a mi padre, la tabla se deslizó nuevamente por el piso, impidiéndole el paso, y volvía a poner la frase una y otra vez: jugamos, Bonnie. Jugamos, Bonnie. Eso era imposible. Solo la familia conocía ese apodo de mi madre, ya que mi abuelo se lo había puesto cuando nació, así que era imposible que un pedazo de madera lo supiera. Mi hermano la agarró y la puso en una bolsa. Tengo que deshacerme de ella, papá. Mi papá lo quiso acompañar, pero él se negó. Dijo que sería mejor que se quedara para que le curaran. No sé si fue coincidencia o el destino, ya estaba marcado, pero cuando mi hermano iba camino a tirar la tabla, un carro atropelló a mi hermano. Gracias a Dios no fue muy grave, solo una pierna rota y algunos raspones. Cuando nos hablaron para avisarnos, nos fuimos directo al hospital muy preocupados. Al llegar vimos que ya lo estaban dando de alta y nos regresamos a la casa. En el camino solo hablamos de que, a pesar del accidente, algo bueno salió de eso. Por fin nos habíamos deshecho de esa ouija. Pero solo lo creíamos, porque al llegar a casa nos encontramos con la sorpresa de que la tabla se encontraba en la mesita de la sala. No podíamos creerlo. ¿Cómo es que la tabla había vuelto nuevamente a la casa? Mi padre, muy nervioso, habló al amigo de mi hermano y le contó todo lo acontecido. Le pidió que viniera a nuestra casa por su ouija y que él le pagaría el taxi y le daría algo extra por los inconvenientes. Pero lo que dijo el muchacho a continuación nos dejó a todos completamente helados. Discúlpeme mucho, señor, pero ahora ya no es problema mío. Me alegro que el accidente de Carlos no haya pasado a mayores, pero no puedo ir por esa cosa, ahora que por fin me deshice de ella. ¿Pero qué es lo que dices, muchacho?, contestó mi papá. Esa cosa me ha atormentado desde hace años. No había podido deshacerme de ella. Intenté todo, quemarla, tirarla, pero todo era en vano. Siempre regresaba, y cada vez que lo hacía, con una tragedia nueva para mí y mi familia. Así que no puedo ir por ella, y perdóneme, señor, pero tengo que colgar. ¿Cómo sabíamos que esto pasaría? Estábamos terminando de empacar,
Hoy mismo nos mudamos. Queremos estar lo más lejos posible de esa cosa. Solo una última sugerencia. Regálela lo más pronto posible. Solamente así podrán deshacerse de ella. Y cuando lo logren, váyanse lo más lejos posible. De verdad, perdónenme. Adiós. Ese desgraciado sabía todo eso y aún así se atrevió a dársela a mi hijo, decía mi madre mientras lloraba. Esa noche hubo bastante actividad en la casa. Se escuchaba que alguien caminaba de un lado a otro. Nos tocaban las ventanas. Juro que fue la noche más larga de mi vida. Ninguno pudimos pegar el ojo por miedo a lo que pudiera suceder. A la mañana siguiente, mi madre preparaba el desayuno cuando tocó una señora con 2 niños vendiendo pequeñas artesanías hechas con botes de aluminio. Se veían de aspecto muy humilde y mi mamá los invitó a que pasaran, que se sentaran a comer con nosotros. Todo eso nos pareció bastante raro, porque mi mamá nunca dejaba que entraran extraños a la casa. Después de desayunar, la señora dijo que tenía que retirarse. Mi madre apresurada comenzó a hacerle una despensa y varios regalos. Todos la mirábamos con asombro hasta que nos dimos cuenta de sus verdaderas intenciones. Entre el mandado, la ropa y los juguetes estaba esa maldita ouija. Mi madre se las dio y no pudo evitar llorar al entregárselas. La señora preocupada le preguntaba que si se encontraba bien, a lo que mi madre de inmediato contestó, temiendo a que fuera a ser descubierta, que sí, que era solo que le gustaría poderla ayudar más. En cuanto se marcharon, mi mamá nos ordenó empacar. Ese mismo día nos fuimos de esa casa y jamás hemos vuelto hasta la fecha. La casa sigue en venta, por si a alguien le interesa. El sueño americano, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Martín y a la edad de 21 años me arriesgué a cruzar la frontera en busca del famoso sueño americano. Había trabajado durante todo un año de sol a sol para juntar el dinero. Pablo, mi mejor amigo, había contactado a un coyote de Chihuahua que nos pasaría por $2,000. Estaba súper emocionado. Soñaba cómo sería regresar a mi pueblo con una camioneta nuevecita, ropa de marca y hartos dólares. Pero qué equivocados estábamos, pues solo encontraríamos tragedias y sufrimientos. Quedamos de vernos el lunes por la madrugada en el lugar que nos indicó, y ahí estábamos Pablo y yo y otras 20 personas, aproximadamente muy puntuales, todos y ansiosos por emprender el viaje, pero el señor Aurelio, que era el que nos pasaría, nomás no llegaba. En su lugar llegaron 2 hombres armados y dijeron que don Aurelio no llegaría, que lamentablemente no se sentía bien, pero que no desconfiáramos, que los había mandado, porque a él le gustaba ser responsable y de ninguna manera le podía quedar mal a sus clientes. Nadie le dimos importancia y los comenzamos a seguir. Caminamos durante 5 horas y apenas comenzaba a clarear, cuando uno de los hombres dijo que tomaríamos un descanso para esperar un segundo grupo, que vendría a pasar la frontera también. Muchos se quedaron dormidos, pues el viaje se estaba haciendo muy pesado. Le pregunté a Pablo que si no tenía ganas de ir al baño, a lo que me contestó que no, que si yo quería, fuera solo, ya que él quería descansar lo más que se pudiera. Así lo hice. Me alejé unos cuantos metros para hacer mis necesidades, cuando de repente escucho una voz de mujer. Ven, ven. Se escuchaba algo nerviosa. Volteé inmediatamente y entre unos matorrales se encontraba una jovencita como de 15 años. Me acerqué hacia ella y de inmediato me jaló del brazo. Yo un poco sorprendido le pregunté qué hacía, a lo que ella me hacía señas con su dedo de que me callara. Estaba a punto de levantarme cuando veo pasar 3 camionetas a toda velocidad delante mío. Es la migra, susurré. Ojalá lo fuera, dijo en tono un poco triste. Es gente mala que viene a cobrar la cuota de todos los que queremos pasar para los Estados Unidos. ¿Pero de qué hablas, niña?, dije riéndome sutilmente. Quise pararme de nuevo cuando veo cómo de esas camionetas comienzan a bajarse varios hombres armados y empezaron a golpear a todos los integrantes de mi grupo. Vi cómo a mi amigo Pablo lo despertaron de una patada en la cabeza
No podía moverme, quería ayudarlo, pero el miedo me tenía paralizado. Estaba totalmente helado cuando escucho que grita uno de los hombres que nos llevaba: «Falta uno, búsquenlo». «Te lo dije», me decía la muchacha. «¿Y qué hacemos?», le respondí tartamudeando. «Sígueme», me dijo ella segura de lo que estaba haciendo. «Pero nos van a ver y nos matarán», le decía temeroso. «No, tranquilo, yo te voy a ayudar. Yo pude escapar hace rato de ellos y sé cómo hacerlo. Nos tiene que ver la migra para que nos puedan ayudar». A la señal de ella salimos corriendo entre los matorrales. No sé exactamente cuánto fue lo que corrimos. Solo recuerdo que al ver una camioneta de inmigración me sentí aliviado. Les contamos todo a los agentes y pidieron refuerzos. Yo lo único que quería era que salvaran a Pablo. Nos trasladaron a unas oficinas para rendir nuestra declaración, y ahí un agente nos contó que eso mismo que nos había pasado a nosotros le había pasado a otro grupo horas antes. De hecho, los agentes que nos encontraron se dirigían a ayudar a levantar los cuerpos, ya que 23 personas fueron asesinadas a manos de estos maleantes. Estaba muy entretenido escuchando a la gente cuando comenzaron a entrar con los cuerpos que habían levantado de tan atroz crimen. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que por un lado de nosotros pasó una camilla con un cuerpo tapado, con una sábana blanca, y justo frente a nosotros la sábana resbaló, quedando el cuerpo descubierto, mostrando lo que recordaríamos para toda la vida. En esa camilla yacía el cuerpo de la joven que me había ayudado a escapar de aquel terrible destino, la que minutos atrás platicaba y reía con nosotros. Al ver eso, el agente cayó desmayado y yo quedé totalmente en shock. Corrieron a ayudarlos, pero toda la gente que nos había visto entrar con ella tuvieron la misma reacción. Fue algo verdaderamente sorprendente, ya que no solo yo la vi, muchos agentes y personas que se encontraban en el lugar también la vieron. Nunca supe su nombre, lo único que me enteré de ella fue que tenía más de 14 horas muerta y había sido brutalmente ultrajada. No tuve tiempo de agradecerle lo que había hecho por mí y por toda la gente que ayudó a salvar. Solo sé que la llevo en mis oraciones diarias y le pido a Dios que la tenga en su reino, ya que ese angelito volvió a ayudarnos para no tener un final terrible como lo tuvo ella. Después de que Pablo salió del hospital, decidimos regresar al pueblo y nos olvidamos de este tan anhelado sueño americano. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. En el comentario fijado estaré dejándote 42 relatos de terror real, escrito por Anaís Veloz. El guardia de seguridad, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi nombre es Agustín y un amigo me consiguió el trabajo de guardia de seguridad de un hospital. Me tocó el turno de noche. Era bastante bueno para mí, ya que era la mejor paga y menos el trabajo. Mi trabajo consistía en apuntar la hora de llegada de las unidades del CEMEFO, checar la hora de llegada de los cuerpos y el motivo del deceso. A veces pasaban días sin que llegaran cuerpos en mi turno y teníamos la oportunidad de dormir o platicar un rato, el médico en turno y yo. Pero un sábado, como a eso de las 2:35 am, entra corriendo un compañero del área de urgencias pidiéndome por favor que subiera a ayudarles, ya que minutos antes había habido una balacera y estaban trayendo muchos heridos, y tanto los camilleros como los paramédicos no se daban abasto. Corrí lo más rápido que pude y la escena que me encontré era devastadora. Sangre por todos lados, gritos de personas agonizando. Traté de ayudar en lo que pude y después de algunos minutos que se habían calmado las cosas, salí a tomar un poco de aire, ya que lo que había vivido minutos atrás me había afectado bastante. Prendí un cigarrillo y me senté en uno de los escalones. Cuando escucho unos pasos acercarse y al voltear hacia atrás, veo como un joven de unos 23 años se acerca a mí. «Buenas noches, amigo», me dijo el joven. «Buenas noches», respondí. «¿No tendrá un cigarro, buen amigo?» «Claro que sí», le dije.
acercándole la cajetilla para que tomara uno. Veo que han tenido bastante trabajo, ¿verdad? Sí, hay mucha gente herida. El muchacho me miró un poco triste y dijo que toda esa gente era del crimen organizado, que habían tenido un enfrentamiento y que lamentablemente habían herido a mucha gente inocente que se encontraba en una fiesta cerca del lugar. Le pregunté cómo sabía él tanto, que si él también se encontraba en esa fiesta, y me dijo que no, que un vecino que pasó por el lugar se lo había contado. Y entonces, ¿qué es lo que haces aquí, muchacho?, le pregunté con curiosidad. Pues solo espero que venga mi familia por mí y me lleven a casa, porque sabe, tengo mucho frío. Te puedo prestar mi teléfono, muchacho, para que les avises dónde estás. Ya es bastante tarde y con lo que acaba de pasar, deben estar bastante preocupados. No es necesario. Muchas gracias. Solo le puedo pedir un favor. Claro que sí, mijo. ¿Qué es lo que necesita? Usted es muy amigo del doctor que está en el piso de abajo, ¿no es así? Claro que sí, le dije. ¿Y qué es lo que necesita?, pregunté, extrañado. Pídale que me deje lo mejor que pueda, ya que no quiero que al verme mi mamá sufra más. Quiero que me recuerde como era antes. ¿Pero de qué estás hablando, muchacho?, le dije en tono molesto, y cuando me levanté de los escalones, el joven ya no estaba. Supuse que estaba borracho y no sabía lo que decía. Cuando suena mi radio para avisarme que acaban de llegar unos cuerpos, me dirigí hacia mi lugar de trabajo. Cuando comenzaron a bajar los cuerpos, hubo uno que me llamó bastante la atención, ya que cuando abrieron la bolsa, se pudo sentir un tenue olor a cigarrillo. Joven occiso de entre 20 a 23 años, posible muerte, varios impactos de bala. Cuando me acerqué a verlo, era el mismo joven con el que minutos atrás había estado hablando. En ese momento no supe más de mí. Cuando desperté eran casi las 5 de la mañana, me tenían en observación y salí a toda prisa para hablar con el doctor de la morgue. Al verme se alegró de que me encontraba bien y me preguntó qué me había pasado. A lo que yo, aún incrédulo, comencé a relatarle lo sucedido. Cuando terminé de contarle, él solo palmeó mi hombro y dijo que no me preocupara, que haría su mejor trabajo y que me fuera a descansar. La verdad, yo ya no supe qué fue lo que pasó con aquel pobre muchacho, ya que desde ese día jamás volví a ese trabajo. Hemos llegado. El hilo rojo, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, te pido que mi nombre quede en anonimato, ya que soy nieta de la persona que te contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, ya que ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque en el pueblo de donde somos nos estábamos muriendo de hambre. Por falta de trabajo, mi abuela era curandera, una muy famosa, por cierto. Venían personas de rancherías aledañas, incluso de la capital o de otras ciudades. Quitaba el mal de ojo, hacía limpias y amarres. Yo todo eso lo veía de lo más normal, ya que crecí entre todo eso. Ella nunca me había dejado ayudarla. Por más que le insistía que me enseñara, siempre se negaba. Hasta el día que ella perdió la lengua. Fue del modo que accedió a que le sirviera de intérprete. Y se lo juro, vivo arrepentida hasta la fecha. Ahora me doy cuenta que aunque amo a mi abuelita con toda mi alma, ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a infinidad de gente, incluso los del pueblo nos han querido correr en innumerables ocasiones, pero siempre terminan rindiéndose ante los hechizos de mi abuela. A pesar de que mi abuelita tiene casi 70 años, se ve como una mujer de 35. Sé que no me lo creerán, pero cuando quieran visitar mi pueblo para que se desengañen, estas son algunas de las cosas por las cuales la gente se espanta. Yo no sabía cómo le hacía o qué conjuros hacía para mantenerse así de joven, hasta aquel horrible día. Fue exactamente el 10 de febrero, lo recuerdo bien. Llegó a casa de mi abuela un matrimonio que venía de un pueblo vecino. Traían un niño en brazos. Mi abuela se encontraba lavando atrás de la casa, pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar.
Ella culpaba a su suegra porque, según ella decía, le hacía mal de ojo para que no lo dejara dormir. Mi abuela procedió a barrerlo con huevos y le colocó alrededor del cuello un hilo rojo. Le dijo a sus padres que por nada del mundo se lo quitaran. La pareja se fue muy satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Yo le preguntaba que por qué estaba tan feliz, y ella solo se limitaba a decirme que por fin iba a comer. Yo lo tomé como una broma y seguí con mis deberes. Al día siguiente mi abuela se veía resplandeciente, incluso podía jurar que se veía más joven. Ya entrada la tarde, tocan nuevamente la puerta, y era la pareja que el día anterior había llevado al niño. La señora se encontraba llorando y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a traer leña. El padre entre sollozos me muestra al niño. Se veía bastante enfermo y amarillo. Yo me asusté al verlo y les dije que mi abuela regresaría ya entrada la noche. A lo que yo les sugerí que fueran al centro de salud que se encontraba a unas calles de la vivienda. Ellos me pidieron que los llevara y así lo hice. Nos recibió una enfermera y de inmediato empezó a colocarle un suero. Pero el bebé cada minuto se veía peor. No le daban muchas posibilidades de que sobreviviera. Los padres lloraban desconsolados. El bebé comenzó con mucha fiebre y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Estaba demasiado nerviosa y preocupada por aquel pobre bebé, cuando la enfermera me pide que le pase unas tijeras que se encontraban encima de un escritorio y empieza a cortar el hilo que mi abuela le había puesto. Como por arte de magia, el bebé empezó a agarrar color nuevamente y la fiebre bajaba rápidamente. La enfermera, muy contenta, salió a darle las buenas noticias a los afligidos padres. Cuando la celebración se ve interrumpida al ver llegar a mi abuela bañada en sangre, fue la escena más horrible que se puedan imaginar, pero más sorprendente aún fue ver lo que tenía en la mano. Un pedazo de su lengua que ella trataba de volver a colocar sin lograr hacerlo. En ese momento, ante nosotros cae desmayada y de inmediato es trasladada hasta la capital. Allí estuvo internada varios días y lamentablemente no pudieron hacer nada. Ella perdió la lengua y a consecuencia de eso, el habla. Al regresar al pueblo, todos sabían de aquel horrible acontecimiento. El bebé, gracias a Dios, ahora está bien. Lo supe por vecinos. La enfermera, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió su cambio de inmediato, ya que ella le temía bastante a mi abuela. Y mi querida abuela ahora realmente se ve bastante mal. Su piel ha empezado a arrugarse y le han comenzado a salir manchas de la edad. No queda nada de aquella mujer joven y bella, y la gente del pueblo evita pasar por nuestra casa, ya que temen que mi abuela pueda vengarse de ellos, ya que al enterarse de lo sucedido, medio pueblo celebró su tragedia. Ningún niño volverá a enfermarse o morir por causa de mi abuela. Ese día comprendí para qué servía su tan famoso hilo rojo. Por medio de este hechizo succionaba la sangre de los bebés, que era lo que le daba la juventud y belleza eterna. Trovadores, si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones